Esta mañana quiero que examinemos juntos el Salmo 136. Así que si tienen sus Biblias, por favor vayan al Salmo 136. Yo voy a estar leyendo de la versión Reina Valera del 95. Y dice así: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señoree en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó al faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel, su siervo, porque para siempre es su misericordia. Al que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Al que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Esta es palabra de Dios. Bueno, ¿de qué se trata este salmo? Bueno, si no les quedó claro, este salmo tiene una idea principal, y esa idea es porque para siempre es su misericordia, que la misericordia de Dios permanece o es para siempre. Y antes de seguir, déjenme hacer algunas aclaraciones aquí. Quizás, si tú no estás leyendo la versión Reina Valera, quizás tu traducción dice quizás otra palabra. Cuando habla de la misericordia de Dios, dice quizás el amor constante de Dios, o su amor simplemente, su compasión. Y bueno, la palabra que ahí se está usando es la palabra Hesed, que en hebreo tiene esta idea de la fidelidad de Dios con su pueblo. Y esa fidelidad, en la historia de la redención, vemos que tiene mucho que ver con misericordia, con la compasión de Dios. Pero también tiene que ver con esta idea de lealtad, con la idea de que Dios mantiene sus promesas. Así que cuando hablamos de la misericordia, no está solamente hablando de la compasión, sino de toda esta idea global de la fidelidad de Dios con su pueblo. ¿Okay? Entonces este salmo se trata acerca de la
misericordia, vamos a ocupar esa palabra, de la misericordia de Dios. En particular, el Salmo nos llama a responder a la misericordia de Dios. Como dice ahí en el versículo 1, lo primero que nos dice el salmista aquí es alabad. Y después en el versículo 2 y 3 nos dice de nuevo alabad. Y al final en el versículo 26 nos dice alabad. Entonces sí, el punto que quiere comunicar y lo que quiere que nosotros hagamos en respuesta es contemplar la misericordia de Dios y responder en alabanza. Ahora bien, otra aclaración acerca de la palabra alabanza. La palabra que se usa en hebreo ahí es la palabra que nosotros conocemos como aleluya. Y la palabra, la palabra hebrea aleluya también tiene un significado rico, que no es solamente decir algo con nuestras bocas, sino que toda nuestra vida tiene que ver con alabanza, ¿ok? Tiene que ver con dar gracias a Dios. De hecho, por ejemplo, la nueva versión internacional dice, den gracias a Dios, porque todo eso está involucrado en la idea de hacer aleluya a Dios, ¿claro? Entonces, lo que el Salmo quiere que hagamos es que respondamos a la misericordia de Dios en alabanza, y esta alabanza es una idea global que incluye más que simplemente nuestras palabras. Notemos entonces a quién es que este Salmo nos llama a alabar. Fijémonos en los versículos 1, 2 y 3. Dice, alabad a Jehová. Y luego, alabad al Dios de los dioses. Y tercero, alabad al Señor de los señores. Y después, al final, dice, alabad al Dios de los cielos. Aquí el salmista nos está diciendo que hay un Dios que es Jehová, que otro Dios es el Dios de los cielos, que otro Dios es el Señor de los señores, sino que es el mismo Dios. Pero le da diferentes nombres o diferentes títulos, porque lo que está haciendo aquí es resaltar diferentes aspectos de la relación de Dios con su pueblo. Jehová es el nombre con el cual Él se revela como el Dios de Israel, particularmente. Dios de los dioses quiere decir que no hay Dios como Él, que Él es más grande que todos los dioses. Señor de los señores quiere decir que Él tiene autoridad sobre todos. Y Dios de los cielos quiere decir que Él es la suma de todas esas cosas. Él es completamente supremo. Entonces, este salmo nos está llamando a alabar no a un Dios en un sentido general, en un sentido genérico, sino que particularmente al Dios que se ha manifestado a través de la historia y ha sido misericordioso con un pueblo particular. Este es un Dios que es superior a todos. Interesantemente, lo que el salmista nos dice en los primeros 3 versículos nos da como un marco de interpretación para lo que viene en adelante. Debemos alabar a Dios, a Jehová, al Dios de los dioses, al Señor de los señores, por su misericordia. Ahora el salmista nos va a demostrar cómo esa misericordia se ha visto en la historia del mundo. Fíjese ahí en los versículos 4 al 9. Estos versículos nos llaman a alabar a Dios, particularmente por su creación. Fíjate ahí, en el versículo 4 dice, al único que hace grandes maravillas. 5, al que hizo los cielos con entendimiento.
6, al que extendió la tierra sobre las aguas. 7, al que hizo las grandes lumbreras. Si conoces la Biblia, te darás cuenta que el salmista aquí se está refiriendo al principio de la Biblia, al Génesis, cuando Dios habló e hizo que la creación existiera por medio de su palabra. La creación, entonces, es un motivo para alabar a Dios. Entre otras cosas, esto significa que la creación es algo bueno. El mundo, la naturaleza, lo terrenal, es algo bueno, es algo que nos debe llevar a alabar a Dios. Primero que todo, porque estas cosas vienen de Él. Y segundo, porque las cosas que Él ha hecho son un reflejo de su carácter, son cosas buenas. No sé si han tenido el privilegio de ir al Valle Shenandoah, que está a unas horas de aquí. Es un lugar hermoso. No sé si han podido manejar por Skyline Drive, pero es maravilloso poder subir a una montaña y ver ese valle, el verdor, ver cómo el sol, cuando hay en el atardecer, es un lugar maravilloso. Y hay animales. Está lleno siempre de gente porque la gente quiere ir a ver ese lugar, que es muy lindo. Todos en alguna forma o manera reconocen que la creación de Dios es algo maravilloso. Me acuerdo cuando yo estaba en Chile, se dice segundo medio, que es 10th grade, o el grado 10º, y tenía una clase de biología, y no sé ustedes, pero yo odiaba la biología. A mí me gustaba la filosofía, la historia, el castellano, como le decíamos en ese tiempo, pero la biología para nada, era detestable para mí. Pero el Señor me había llamado ya, y yo quería quería defender mi fe en mis clases. Entonces, cuando estaba en esta clase de biología, lo que pasó fue que estábamos viendo el cuerpo humano, particularmente el ojo humano. Y yo, al estudiar el ojo humano, esta cosa maravillosa, esta burbuja que tenemos aquí, que percibe la luz y que la refracta y que luego la transmite por medio de un cable a nuestro cerebro, y que todo ese proceso es lo que nos permite ver. Yo estaba maravillado, estaba convencido de que esta era prueba de que Dios existe. Entonces, fui a mi profesor de biología y le dije, profesor, y este era un tipo gigante, así era grandote, que se llama Walter, y a mí me daba un poquito de miedo él, pero yo fui y le dije, profesor, tengo prueba de que Dios existe. Y él me mira así, y me dice, ok. Y yo le digo, el ojo humano. Usted mismo nos ha estado enseñando acerca del ojo humano. Esto es prueba de que Dios existe. Y él me mira seriamente, en silencio. Yo me empiezo a asustar. No sé qué me va a decir. Y me mira fijamente y me dice, Timoteo, ¿tú sabes lo que son las moscas? Y yo lo miro un poco confundido. Le digo, ¿qué tienen que ver las moscas con esto? Y él me dice, ¿tú sabes que las moscas tienen 5 ojos? Y cada uno de esos ojos es tan complejo como los ojos humanos. Dios no solamente existe, Dios es maravilloso. Así que ahí estaba yo tratando de convertir a mi profesor, y el profesor ya era creyente. La creación es una razón para dar gloria a Dios. La comida,
A mí me encanta la comida, como ustedes pueden darse cuenta. O las relaciones humanas, la amistad, el matrimonio. Son cosas maravillosas que Dios ha creado para que nosotros las disfrutemos y para que le demos gloria. Entonces, estos primeros versículos nos llaman a dar gloria a Dios o a alabar a Dios porque su misericordia se demuestra en su creación. Para siempre es su misericordia. Fijémonos ahora en los versículos 10 al 22. Estos versículos, los primeros versículos nos llamaron a alabar a Dios por su creación. Estos versículos nos llaman a alabar a Dios por su misericordia demostrada en la salvación. Fíjese ahí en el versículo 10, por ejemplo, dice, al que hirió a Egipto en sus primogénitos. En el versículo 11, al que sacó a Israel de en medio de ellos. Después en el versículo 13 dice, al que dividió el mar rojo en partes. 14, e hizo pasar a Israel por medio de él. Y así en adelante. Bueno, aquí lo que está hablando el salmista es el éxodo de Israel de Egipto, cuando Dios liberó de esclavitud en Egipto a su pueblo Israel. Aquí vemos que la misericordia de Dios se demuestra en la redención, en la salvación, en el rescate de su pueblo. Y este probablemente es el evento más dramático, el evento más importante en el Antiguo Testamento. Antes de seguir adelante, no debemos olvidar que la misericordia de Dios, particularmente la redención, no está causada por la bondad de su pueblo. Es la bondad de Dios la que produce la salvación. Creo que aquí la idea de la misericordia está bien usada, porque Israel no era un pueblo bueno. Y nosotros hoy tampoco somos un pueblo bueno. Es solamente por la misericordia de Dios que estamos aquí y somos quien somos. Entonces la misericordia de Dios se expresa en que Él salva a gente que no lo merece. En estos versículos también vemos algo acerca del poder de Dios. Él es el Dios de los dioses, el Señor de los señores. Y su poder lo vemos particularmente en las plagas de Egipto, ¿cierto? Cuando Él mató a los primogénitos. Vemos su poder cuando Él abre el mar rojo para que su pueblo pase y luego lo cierra. ¿Y qué pasa cuando lo cierra? Todos los egipcios mueren. No sé si se dan cuenta, pero la misericordia de Dios se expresa en la salvación de su pueblo, sí, pero también se expresa en el juicio de los enemigos de su pueblo. La misericordia de Dios se expresa en el juicio de los enemigos del pueblo de Dios. Esto debe ser algo que nos anima, hermanos y hermanas, porque Dios no solamente hace promesas, pero Él es capaz, Él tiene el poder de cumplir sus promesas. Y no hay nadie que le pueda hacer frente a Dios cuando Él se propone algo. Los cristianos, como nosotros, a lo largo de la historia, han sido animados por esta verdad, de que Dios no solamente salva, sino que Él también juzga. Piensa en los cristianos en los primeros siglos después de Cristo. Primer siglo, segundo siglo, tercer siglo y cuarto siglo, hubo tantas persecuciones y se derramó tanta sangre. Los cristianos derramaron tanta sangre por su fe. Y los que sobrevivieron, ¿tú qué crees que los sostuvo en su fe? Aquellos que sobrevivieron.
Bueno, ciertamente tiene que haber sido la misericordia de Dios al salvarlos, pero también la misericordia de Dios porque ellos sabían que un día Dios juzgaría a sus enemigos. En este mismo país, o en los países de los cuales nosotros venimos, hay muchas injusticias. A veces los cristianos son el objetivo de la persecución. Lo que nos debe animar, hermanos y hermanas, no es solamente que Dios nos ha salvado, sino que Dios va a juzgar a sus enemigos. Él va a hacer justicia perfecta un día. Eso nos debe animar a todos los que hemos sufrido por nuestra fe a manos de los enemigos de Dios. Creo también que estos versículos 10 al 16 o al 22, nos enseñan que es bueno para nosotros recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Si lo piensas, ¿por qué la gente celebra, por ejemplo, aniversarios? ¿O por qué la gente celebra nacimientos, cumpleaños? ¿Por qué la gente celebra logros? La gente celebra esas cosas porque son momentos que definen la vida de un punto en adelante. Son momentos que cambian la vida. Asimismo, nosotros debemos tomar nota de las misericordias de Dios y recordarlas. Eso nos hace bien. Por ejemplo, tu conversión. ¿Te acuerdas cuando te convertiste? ¿Cuando el Señor te convirtió? O quizás tú creciste en una familia cristiana y no recuerdas un momento de conversión. Y eso está bien. El Señor es misericordioso al extender su gracia a los hijos de creyentes. Pero quizás hay momentos en tu vida en que tú recuerdas particularmente que Dios fue misericordioso contigo. O por ejemplo, cuando Él contestó una oración especial. Es bueno para nosotros tomar nota de esos momentos y tratar de recordarlos. Apartar tiempo en nuestros calendarios para celebrar esos momentos en los que Dios ha sido misericordioso con nosotros. Y esto es porque la misericordia de Dios en el pasado nos ayuda a recordar que Dios es misericordioso en el presente y que va a ser misericordioso con nosotros en el futuro. Por eso mismo, Dios nos da recordatorios de su misericordia. El bautismo. Cuando presenciamos un bautismo, vemos que Dios está extendiendo su gracia, o que ya ha extendido su gracia a un individuo. Recordamos que Dios es misericordioso al cumplir sus promesas. Y Él prometió que salvaría a personas. Y en el bautismo lo vemos. La Santa Cena, o la comunión, o la mesa del Señor, también es un recordatorio que Dios nos ha dado. Dios mismo nos ha dado un recordatorio de la muerte de su Hijo, de cuando su Hijo derramó su sangre por nosotros. Y recordamos su promesa de que un día Él va a regresar y va a establecer su reino eterno. De hecho, el hecho de que nosotros estemos reunidos esta mañana como iglesia aquí es un recordatorio de que nosotros pertenecemos a un pueblo celestial. Como dice Filipenses, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. La iglesia, la reunión de la iglesia nos recuerda eso, que pertenecemos al reino de Dios. Entonces estos versículos del 10 al 22
nos recuerdan acerca de la misericordia de Dios, demostrada en su salvación. La misericordia de Dios es para siempre. Veamos ahora los versículos 23 al 25. Estos versículos nos llaman a alabar a Dios por su protección. En un sentido, esta sección es un resumen de lo que ya el salmista dijo en los versículos anteriores. Mira lo que dice el versículo 23. Al que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató, en el versículo 24, y nos rescató de nuestros enemigos. 25, al que da alimento a todo ser viviente. Ahí el salmista está refiriéndose a la salvación de Dios y también al sustento de Dios. Está otra vez enfatizando la idea de que Dios es creador, de que Dios es sustentador, de que Dios es redentor. Ahora bien, creo que algo interesante aquí es notar que este salmo, no sabemos cuándo fue escrito ni quién lo escribió, pero una cosa que sí podemos saber es que este salmo era utilizado en la adoración en el templo de Israel. No sabemos en realidad cómo se veía todo eso, pero sabemos que en el templo se cantaban estos salmos. Ahora bien, esto puede haber sido antes del exilio. Antes hablamos acerca del Éxodo y ahora estamos hablando acerca del exilio. El exilio es lo que sucedió cuando primero el reino del norte de Israel fue eliminado por los asirios y como un siglo después los babilonios vinieron y se llevaron cautivos a los habitantes de Judea. Se los llevaron a Babilonia. ¿Por qué pasó todo eso? ¿Por qué Dios permitió que eso pasara con el pueblo de Israel? Bueno, era para disciplinarlos, porque ellos eran un pueblo malvado. Pero después de 70 años, Dios los trajo de vuelta a su pueblo, a la tierra prometida, a Canaán. Entonces, para aquellos que recordaban o que sabían acerca del Éxodo, pero que habían experimentado el retorno desde el exilio, para aquellos individuos, este salmo, y particularmente esta línea en el versículo 23, esa es una línea muy importante, porque Dios no solamente fue misericordioso en el Éxodo, sino que Él sigue siendo misericordioso al traerlos de vuelta del exilio. Otra vez el salmista está enfatizando esta idea de que Dios, la misericordia de Dios no es en un solo momento, sino que es para siempre. Entonces este salmo se trata de la misericordia de Dios, particularmente de nuestra respuesta a la misericordia de Dios, demostrada en su creación, en su redención y en su protección. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo alabamos a Dios? O al menos, ¿cómo lo hacemos de manera correcta? Y creo que la clave está en esa palabra que dice alabar, alabad. Como si recuerdan, como dije al principio, la palabra aleluya en hebreo. La palabra en hebreo tiene esta idea de proclamar con nuestras bocas
lo que Dios ha hecho, pero no solamente con nuestras bocas, sino con toda nuestra vida. La alabanza es algo global, que tiene que ver con toda nuestra existencia. No sé si han notado, pero hay una tremenda diferencia entre decir gracias decir que uno alaba a alguien y en realidad alabar a alguien. Como ejemplo, podemos pensar que los padres enseñan a sus hijos a decir por favor cuando quieren algo, ¿cierto? Le dicen, hijo, si tú quieres algo, tienes que pedir por favor a alguien. No puedes simplemente decirle, dame esto, sino por favor. Entonces los niños dicen, ok, eso es lo que tengo que hacer, tengo que decir por favor. Pero obviamente después esto se transforma en algo mecánico para los niños. Y los niños creen que las otras personas están obligadas a hacer lo que ellos piden, simplemente porque dicen por favor. Lo mismo con el agradecimiento. Le enseñamos a los niños que digan, tú tienes que decir gracias cuando alguien hace algo por ti. Y los niños aprenden a decir gracias. Pero no solamente, pero no es siempre porque venga de su corazón, sino es porque es costumbre. Eso es lo que uno hace. Uno simplemente dice gracias, aunque nuestro corazón puede que no esté agradecido. Esa misma idea creo que se aplica también a la alabanza. En última instancia, la alabanza tiene que venir del corazón. De otro modo, la alabanza es simplemente palabras. ¿Por qué es tan difícil alabar a Dios? Si somos honestos, ¿por qué es tan difícil alabar a Dios? Vivimos en el mundo que Él ha creado, disfrutamos de su salvación, muchos de nosotros disfrutamos de su salvación, y muchos de nosotros podemos atestiguar de su protección en nuestras vidas. Y aún así, no alabamos a Dios o tomamos sus bendiciones por sentado. Bueno, hermanos, la Biblia dice que eso es un síntoma de nuestro problema fundamental como seres humanos. Algunas personas creen que Dios no existe y simplemente creen que las cosas buenas del mundo, la naturaleza y las cosas buenas de la vida son el resultado del azar o son el resultado de su propio esfuerzo. Entonces ellos no alaban a Dios, sino que alaban quizás a la creación o se alaban a sí mismos por lo que tienen. Otros creemos que Dios sí existe, pero que nos debe bendecir, que está obligado a bendecirnos. Creemos que lo que tenemos, la vida, las cosas buenas de la vida, el trabajo, los hijos, las relaciones, lo tenemos porque lo merecemos. Pero no es así. Todo lo que tenemos viene de Dios. Pero cuando nosotros no entendemos eso, estamos reflejando lo que dice Pablo en Romanos. Dice que los humanos, hombres y mujeres, tienen un corazón entenebrecido. Mire, en Romanos 1:20 dice que lo visible de Dios, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, los hombres y mujeres no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
Pablo ahí está hablando acerca de que todos tenemos un conocimiento de Dios. Todos sabemos que Dios existe y que ha hecho el mundo. Y aún así, nuestros corazones se rehúsan a darle alabanza, a darle gracias por lo que Él ha hecho. Y Pablo lo que está diciendo ahí no es solamente que el no darle alabanza a Dios es un pecado pequeñito. No, él dice que esto es terrible. Es un pecado horrible no alabar a Dios por quien Él es y por lo que ha hecho. Entonces, este salmo nos llama a alabar a Dios. Pero considerando todo lo que la Biblia dice, este salmo también revela que alabar a Dios no es algo que nos nace naturalmente. De hecho, es algo que nosotros nos rehusamos a hacer. A menos que Dios nos cambie. Y las buenas noticias del Evangelio, hermanos y hermanas, es que Dios ha hecho algo para cambiarnos. Ahí mismo en Romanos, Pablo dice que Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dios, el mismo Dios que creó el universo, el mismo Dios que rescató a Israel, el mismo Dios que sostiene su creación y que protege su creación, Él es el mismo Dios que envió a su Hijo a salvarnos. El versículo 8 de ese pasaje también dice: Dios muestra su amor con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La misericordia de Dios se expresa principalmente en la muerte y resurrección de Jesús por nosotros. Por eso mismo, en Romanos Pablo sigue diciendo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios, la misericordia de Dios, viene a nosotros por medio del Evangelio. Y cuando el Espíritu de Dios es derramado en nuestros corazones, somos cambiados. Ese es el cambio que hace Dios en nuestras vidas para que nosotros le alabemos como debemos. Así que, amigo, amiga, si tú quizás estás aquí y tú no has experimentado ese cambio de corazón, quizás esta mañana tú te has dado cuenta que tu corazón se rehúsa a darle alabanza a Dios. La Biblia dice que tú mereces el castigo de Dios por tu rebeldía. Pero la Biblia también dice que Dios te extiende su misericordia por medio de Cristo. Y esta mañana Él te llama a volverte de tus pecados y a confiar en Él, a recibir la misericordia de Dios por medio de Cristo. Y para nosotros que ya hemos recibido la misericordia de Cristo, la misericordia de Dios en Cristo, este salmo nos llama a hacer una sola cosa. Nos llama a alabar a Dios por su creación, por su redención, por su protección. Mientras más conozcamos, mientras más experimentemos, mientras más entendamos la misericordia de Dios en Cristo, más nuestros corazones rebosarán de alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Oremos.